El hijo del multimillonario estaba rompiendo platos hasta que una camarera le ofreció la mano. Y si la persona más afectada en la sala no era quien todos esperaban, los platos de cristal se hicieron añicos contra el suelo de mármol como lágrimas congeladas, y cada estruendo resonó en el elegante comedor de Rosewood Manor. Daniel Chen permaneció de pie entre los restos, con su traje de $1000 arrugado y las manos temblorosas mientras tomaba otra pieza de fina porcelana. Los demás comensales se habían marchado hacía rato, dejando solo conversaciones en voz baja y el suave tintineo de los cubiertos abandonados. Pero una persona permanecía allí, una camarera de ojos amables y manos callosas que lo observaba desde un rincón, no con juicio, sino con algo que Daniel no había visto en años, una preocupación genuina. No llamó a seguridad. No gritó ni amenazó. En cambio, simplemente caminó entre los escombros, sus zapatos gastados crujiendo suavemente sobre los fragmentos, y extendió la mano hacia aquel desconocido que tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más necesitaba. A veces, los gestos más pequeños lo cambian todo. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Daniel Chen había nacido en un mundo donde los problemas se resolvían con chequeras y llamadas telefónicas. A sus 37 años, era heredero de un imperio tecnológico que abarcaba 3 continentes y vivía en un ático que dominaba la ciudad como un castillo en las nubes. Pero el dinero, como solía decir su abuela antes de morir, no podía curar un corazón roto ni llenar un alma vacía. La velada había comenzado como cualquier otra cena de negocios en Rosewood Manor, el tipo de lugar donde senadores y celebridades iban a ser vistos. El padre de Daniel había insistido en la reunión, algo sobre expandir su división de IA al sector sanitario. Tienes que empezar a asumir responsabilidades, le había dicho su padre ese mismo día, la misma conversación que llevaban teniendo durante meses. La junta directiva te está vigilando, Daniel. No están convencidos de que estés listo. ¿Listo para qué?, se preguntaba Daniel a menudo. Listo para pasar su vida en salas de juntas, tomando decisiones que afectarían a miles de personas a las que nunca conocería. Listo para sonreír a las cámaras y estrechar la mano de políticos que no lo veían más que como una donación en potencia. Se había graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, se había curtido en Londres y Tokio, pero nada de eso le parecía real. Nada de eso le parecía una elección propia. Grace Martínez llevaba 3 años trabajando en el turno de noche en Rosewood Manor. A sus 34 años, conocía el ritmo de los ricos, cómo sostenían sus copas de vino, cómo hablaban en voz baja sobre precios de acciones y casas de vacaciones. Había atendido a magnates tecnológicos y a magnates inmobiliarios. Pero algo en el joven de la mesa 12 le había llamado la atención. Se sentaba completamente inmóvil mientras sus compañeros de mesa hablaban, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Lo había visto juguetear con el salmón, apenas tocando el vino caro. Su teléfono vibraba constantemente, pero nunca contestaba. Cuando uno de los otros hombres mencionó algo sobre asegurar la cuenta de Henderson, la mandíbula de Daniel se tensó casi imperceptiblemente. Grace llevaba suficiente tiempo trabajando de camarera como para reconocer las señales. Alguien ahogándose a plena vista. La explosión ocurrió justo después de servir el postre. En un instante, el comedor bullía con una conversación tranquila. Al siguiente, Daniel estaba de pie, moviendo el brazo sobre la mesa. Las copas de vino volaron primero, luego los platos, el sonido de la porcelana rota tan agudo como disparos. Sus socios corrieron hacia atrás, uno de ellos ya buscando su teléfono, probablemente llamando a seguridad. Señor, por favor. El camarero se acercó con cautela, pero Daniel estaba fuera de su alcance auditivo. Sus manos encontraron el jarrón decorativo sobre la mesita auxiliar. Una antigüedad que valía más que el coche de la mayoría de la gente. Y lo estrellaron contra el suelo. Grace vio cómo su rostro se contraía con una mezcla de rabia y desesperación. Y lo comprendió. No era ira.
Era dolor. Era un hombre cuya vida había sido planeada desde su nacimiento. Y esa noche, algo en su interior se había roto. Los demás comensales se marcharon rápidamente, dejando atrás platos a medio comer y murmullos. El camarero se retiró para llamar al encargado, probablemente a la policía. Pero Grace se quedó, observando a aquel desconocido, que permanecía de pie rodeado por los restos de su compostura, y tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. A veces, los momentos más importantes ocurren cuando todos los demás ya se han rendido. Grace se movía lentamente entre los cristales esparcidos. Sus zapatos sensatos encontraban espacios seguros entre los fragmentos más grandes. Daniel no pareció notar su presencia. Miraba fijamente sus manos como si no fueran suyas. Su respiración era superficial y rápida. De cerca, ella pudo ver el cansancio reflejado en sus ojos. La forma en que su costoso reloj colgaba suelto en su muñeca, como si hubiera perdido peso. «Me llamo Grace», dijo en voz baja, deteniéndose justo fuera de su alcance. «Te he estado observando esta noche. Y no creo que seas el tipo de persona que rompe cosas». Daniel levantó la cabeza de golpe y, por un momento, Grace vio más allá del peinado impecable y la ropa de diseñador, y vio algo crudo y vulnerable debajo. «No sabes nada de mí», dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Tal vez no», admitió Grace, «pero sé cómo se ve a alguien que se está ahogando. Y sé que esa mirada no proviene de ser consentida o creerse con derecho a todo. Proviene de cargar con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo». Ella había visto esa misma expresión en su propio espejo durante los años posteriores a la muerte de su esposo, cuando trabajaba en 3 empleos para mantener a su hija en la escuela y para no derrumbarse ella misma. El peso de la responsabilidad, de las expectativas de los demás, de intentar ser fuerte cuando se sentía como si fuera de cristal. Daniel se rió, pero fue una risa amarga. «¿Quieres saber qué cargo? Se supone que debo hacerme cargo de una empresa que emplea a 50.000 personas. Se supone que debo casarme con una mujer que mi padre eligió porque proviene de la familia adecuada. Se supone que debo pasar mi vida en reuniones sobre proyecciones trimestrales y penetración de mercado, fingiendo que algo de eso importa». «¿Y tú qué quieres?», preguntó Grace con sencillez. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Abrió la boca y la cerró como si hubiera olvidado que podría haber una respuesta. «Quería ser maestro», dijo finalmente, tan bajo que ella casi no lo oyó. «Antes de todo esto, quería enseñar a los niños sobre ciencia, sobre cómo funciona el mundo. Quería marcar la diferencia con personas que realmente existían». Grace sintió un vuelco en el corazón. ¿Cuántos sueños murieron en salas de juntas y fideicomisos? ¿Cuántas personas pasaron sus vidas viviendo la visión de éxito de otra persona? «No es demasiado tarde», dijo. «¿Verdad?». Daniel señaló la destrucción a su alrededor. «Mi padre probablemente ya se enteró de esto. La junta lo usará como prueba. De que soy inestable, incapaz de liderar. Y quizás tengan razón. O quizás», dijo Grace, dando un paso cauteloso hacia ella. «Esto es justo lo que tenía que pasar. Quizás necesitabas romper algo para darte cuenta de que no tienes que romperte a ti mismo». Antes de que Daniel pudiera responder, el gerente apareció en la puerta con 2 guardias de seguridad. «Señor, me temo que tendré que pedirle que se retire. Los daños se cargarán a su cuenta. Y tendremos que hablar sobre si será bienvenido de nuevo». Grace vio como el rostro de Daniel se endurecía de nuevo. La vulnerabilidad desapareciendo tras una máscara de indiferencia fingida. El niño rico y mimado había vuelto, listo para extender un cheque y hacer desaparecer el problema. Pero ella había visto a la persona real debajo, y no estaba dispuesta a dejar que él también desapareciera. Si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video. El guardia de seguridad
Dio un paso al frente, pero Grace se interpuso entre ellos y Daniel, con la decisión tomada. A veces, las posturas más importantes que adoptamos son por completos desconocidos. Esperen, dijo Grace, con la voz de alguien que había pasado años manejando situaciones difíciles. Los guardias de seguridad se detuvieron, con expresión insegura. Ha habido un malentendido. El gerente frunció el ceño. Señora, este hombre destruyó miles de dólares en bienes por valor de miles de dólares de la propiedad. Tenemos que resolver esto por los canales adecuados. Grace se giró hacia Daniel, quien la observaba con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Tienes a dónde ir esta noche? ¿Alguien con quien hablar? La risa de Daniel fue hueca. Tengo un ático con 17 habitaciones y ni una sola persona que sepa mi nombre. La honestidad lo sorprendió incluso a él, pero algo en la presencia de Grace hacía que fingir pareciera imposible. Había pasado suficientes noches sola después de la muerte de Robert como para reconocer ese tipo de vacío. La forma en que el silencio podía sentirse tan fuerte que dolía en los oídos. La forma en que las cosas caras podían rodearte como adornos hermosos y sin sentido, mientras que tu corazón se sentía como un solar vacío. Escucha, dijo Grace al gerente. ¿Y si lo manejáramos de otra manera? Este señor pagará por todos los daños, además de una generosa compensación por las molestias. Pero en lugar de llamar a la policía, ¿qué tal si simplemente lo dejamos limpiar él mismo? El gerente pareció escéptico, pero ya se veían los números de dólar en sus ojos. Solo la reclamación al seguro tardaría meses y te costaría más en honorarios legales de lo que recuperarías, interrumpió Grace. De esta manera, todos ganan. Tú recibes el pago de inmediato, tu personal recibe generosas propinas por las molestias y este señor tiene la oportunidad de enmendar sus errores. Daniel la miró fijamente. Nadie le había sugerido nunca que limpiara él mismo. De niño, siempre había habido personal para eso. Abogados para manejar las complicaciones, equipos de relaciones públicas para gestionar la narrativa. ¿Quieres que barra los cristales? Quiero que asumas la responsabilidad, dijo Grace con dulzura. No con dinero, ni abogados, ni contactos. Solo tú, de rodillas, recomponiendo las piezas. A veces, esa es la única manera de descubrir qué es lo que realmente importa. El gerente vaciló, claramente dividido entre el protocolo y las ganancias. Daniel sacó su teléfono e hizo una llamada. Charles. Sí, soy Daniel. Necesito que transfieras $50,000 a Rosewood Manor inmediatamente. Considéralo una donación para su fondo de renovación. Colgó y miró al gerente. ¿Eso cubrirá los daños y la discreción de cada uno? El dinero tenía la capacidad de suavizar las situaciones incómodas. Y en cuestión de minutos, los guardias de seguridad fueron despedidos y el comedor quedó vacío, excepto Grace, Daniel y un pequeño ejército de artículos de limpieza. Grace le entregó una escoba. Empieza tú con los trozos grandes. Yo buscaré un recogedor. Mientras Daniel se arrodillaba entre los restos de su arrebato, algo cambió en su interior. Los bordes afilados del cristal roto le recordaron su propia vida fragmentada. Hermosa en la superficie, pero peligrosa si se manejaba con descuido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Porque sí, dijo Grace, arrodillándose a su lado. Hace 3 años, alguien me ayudó. Cuando estaba al borde del colapso, y eso me salvó la vida. A veces, simplemente, debemos pasar el testigo. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Daniel recogió un trozo de cristal, observando cómo captaba la luz incluso roto. Tal vez algunas cosas eran más bellas después de hacerse añicos. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron en un cómodo silencio, recogiendo fragmentos de porcelana y cristal.
El costoso traje de Daniel se arruinó en los primeros 20 minutos, pero pareció no darse cuenta. Sus manos, suaves por una vida de privilegios, se hicieron pequeños cortes con los trozos más afilados. Pero siguió trabajando. Grace lo observó descubrir algo que nunca había aprendido en todos sus años de escuela de negocios. La extraña satisfacción del trabajo honesto. Cuéntame sobre la docencia, dijo Grace mientras recogían los fragmentos más grandes cerca de la ventana. ¿Qué tipo de ciencia? Daniel hizo una pausa, con una copa de vino rota en la palma de la mano. Física, principalmente. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Por qué se comportan como lo hacen? Hay algo hermoso en comprender las reglas que rigen todo lo que nos rodea. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Solía ser voluntario en un centro comunitario durante la universidad, ayudando a niños con sus tareas. Un chico, Miguel, no entendía por qué las cosas caían hacia abajo en lugar de hacia arriba. Así que traje una pelota de tenis y pasamos una hora, dejándola caer, hablando de gravedad y masa y de cómo la Tierra atrae todo hacia su centro. ¿Y lo entendió? Comprendió mucho más. Daniel sonrió, la primera expresión genuina que Grace le veía en toda la noche. Se había vuelto curioso, empezó a hacer preguntas. Sobre todo, ¿por qué el cielo era azul? ¿Cómo se mantenían los aviones en el aire? ¿Cómo funcionaba su teléfono? La última vez que supe de él, estaba estudiando ingeniería en la Universidad Estatal. Grace sintió una calidez en el corazón. Este era el verdadero Daniel, el que estaba sepultado bajo expectativas y reuniones de la junta directiva. Entonces, ¿por qué? ¿Lo dejaste? La sonrisa se desvaneció. Mi padre se enteró, dijo que era indigno de alguien. De mi posición dar clases particulares a niños becados, que tenía responsabilidades con la empresa familiar, con los inversores que confiaron en nosotros con su dinero. Daniel apretó con fuerza el vaso roto. Me hizo elegir entre la empresa y todo lo demás. ¿Y tú? Elegiste la empresa. Elegí sobrevivir, corrigió Daniel. A mi padre no se le decepciona 2 veces. Pensé que podría encontrar un sentido en los negocios, marcar la diferencia desde dentro. Pero 10 años después, solo soy otro hombre rico que hace más ricos a otros hombres ricos. Grace dejó de barrer y lo miró fijamente. ¿Y si no tuvieras que elegir? ¿Y si hubiera una tercera opción? ¿Cómo cuál? Antes de que Grace pudiera responder, sonó el teléfono de Daniel. El identificador de llamadas mostró el nombre de su padre, y todo el cuerpo de Daniel se tensó. Grace observó la lucha interna que se reflejaba en su rostro. Contestar y afrontar las consecuencias del colapso de esta noche o ignorarlo y retrasar lo inevitable. Contesta, dijo Grace en voz baja. Pero contesta como la persona que quiere ser, no como él espera. La mano de Daniel tembló al aceptar la llamada. Hola, papá. La voz de su padre era fría, cortante. Me he enterado de tu actuación de esta noche. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Necesitamos hablar de tu futuro en la empresa. Este era el momento. El momento que Daniel había estado temiendo y en el que, en secreto, había esperado la oportunidad de decir por fin su verdad, aunque le costara todo aquello que le habían inculcado. En realidad, papá, creo que es una conversación que deberíamos haber tenido hace años. Grace sonrió al percibir la sorpresa en el silencio de su padre. A veces, las batallas más importantes se libraban con honestidad silenciosa en lugar de gritar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. La conversación con su padre duró 30 minutos. Grace seguía limpiando mientras
Daniel caminaba de un lado a otro en el comedor vacío, su voz cada vez más firme con cada palabra. Lo oyó hablar del centro comunitario, de Miguel y de la docena de otros niños cuyas vidas había tocado. Lo oyó hablar de propósito y significado, de querer construir algo más duradero que ganancias trimestrales. Y finalmente, lo oyó decir las palabras que cambiarlo todo. Renuncié a la junta directiva, con efecto inmediato. Cuando colgó, Daniel parecía a la vez aterrorizado y liberado. Acabo de renunciar a una herencia de $1.000 millones, dijo, mirando su teléfono como si fuera a explotar. ¿Cómo se siente?, preguntó Grace. Como saltar de un precipicio, admitió Daniel, pero también como si por fin pudiera respirar. Terminaron de limpiar mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por los altos ventanales del restaurante. El comedor lucía perfecto de nuevo, como si el caos de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero ambos habían cambiado por lo sucedido entre la ruptura y la reconciliación. ¿Qué harás ahora?, preguntó Grace, mientras devolvían los productos de limpieza al armario de servicio. Daniel guardó silencio durante un largo rato. Tengo algunos ahorros, aparte de las cuentas familiares, suficiente para vivir modestamente por un tiempo. Creo que volveré a ese centro comunitario. A ver si todavía necesitan ayuda. Quizás me ponga a trabajar para obtener mi certificación docente. Él la miró con genuina curiosidad. ¿Y tú? No puedes planear ser camarera para siempre. Grace sonrió. En realidad, he estado ahorrando para la escuela de enfermería. Mi difunto esposo siempre decía que tenía un don para cuidar a la gente. Creo que es hora de hacerlo oficial. Parece un hombre sabio. Lo era. Creo que le habrías caído bien. A la verdadera tú, no a la que tu padre quería que fueras. Mientras caminaban hacia la salida del restaurante, Daniel se detuvo. Grace, no sé cómo agradecerte. Podrías haberme visto derrumbarme y seguir con tu vida. En cambio, me salvaste. Te salvaste a ti misma. Grace lo corrigió. Solo te recordé que era posible. Afuera, la ciudad despertaba. Los madrugadores pasaban apresurados con tazas de café y periódicos, comenzando un nuevo día en vidas que de repente parecían llenas de posibilidades. Daniel y Grace estaban en la acera. Dos personas que habían sido desconocidas hacía 8 horas y ahora compartían algo profundo. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Daniel. Cuando me ofreciste la mano, cuando decidiste ayudarme. ¿Por qué? Grace pensó en Robert, en la bondad de los desconocidos durante sus días más oscuros, en cómo Grace, el don, no solo su nombre, se movía por el mundo de maneras inesperadas. Porque a veces somos ángeles el uno para el otro sin saberlo. A veces una mano extendida en el momento justo puede cambiarlo todo. Daniel asintió, comprendiendo más de lo que ella creía. Si alguna vez necesitas algo, sé dónde encontrarte, interrumpió Grace con una sonrisa. Serás tú quien les enseñe a los niños sobre la gravedad y la maravilla. Se despidieron. A la luz de la mañana, ambos llevaban algo nuevo consigo. Daniel había encontrado su valentía y Grace había recordado su propósito. Los platos rotos ya no estaban, pero lo que habían construido juntos con los pedazos duraría mucho más. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. A veces, las transformaciones más hermosas comienzan con los actos de bondad más pequeños.